Vamos directamente, aleluya, a tratar de la palabra en unos minutos. Amén. Para aquellos que tengan Biblia, por favor, aleluya. Y la que tienes a tu lado, aleluya, Dios nos va a hablar en esta tarde. Préstale oído a Dios. Amén. Dice el Apocalipsis, dice, quien tenga oídos, oiga. Lo que el Espíritu dice. No todo el mundo tiene oído para escuchar las cosas de Dios. Para escuchar las cosas de Dios no es un oído humano, es un oído espiritual, aleluya, para captar lo que Dios quiere decir. Amén. Vamos sin más preámbulos. Vamos a hablar de la tentación de Jesús, porque lo vamos a ver reflejados nosotros también en él. Amén. Si Jesús fue tentado, todo ser humano es tentado. ¿Verdad que sí? Sí. Todo el mundo es tentado. Aleluya. Y vamos a ver, aleluya, que hay varias formas en el nombre de Jesús. Leemos el texto, está en el Evangelio de Lucas. La tentación de Jesús se encuentra en los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuándo lo cuentan? Lo cuentan estos tres. Estos tres son muy parecidos, por eso le llaman sinóptico, que es del verbo ver juntos. Por eso le llaman sinópticos, amén. Entonces está en los tres, y mayormente, con mayor detalle, está en Mateo y en Lucas. En el nombre de Jesús. Dice, hermanos, y de Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es Lucas, capítulo 4, versículo 1 hasta el 13. ¿Vale? Dice, 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. En esos 40 días no comió nada. Pasados los cuales 40 días, pasados ellos, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, aleluya, le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó también el diablo a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, los ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y dice la palabra que también al final de toda esa tentación vinieron los ángeles y sirvieron a Jesús. ¿Qué significa? Le dieron todo lo que necesitaba.
Aleluya. Vamos a ponernos en contexto, hermanos, porque es algo que lo hemos leído muchas veces, pero en esta tarde quiero que se haga un cuadro mental de esta situación. Mira, para ponernos en contexto, el Señor es bautizado. ¿Saben ustedes que es bautizado por Juan? Después de esa escena, de ese capítulo del bautismo, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Y lo cambia de escenario, de las aguas, aleluya, y del bautismo, lo lleva al desierto de Judea. Es un desierto muy árido, solamente hay bichos y tierra, no hay nada más. Y allí lo lleva, y dice que está por 40 días. No estuvo un ratillo, no estuvo unos días, estuvo 40 días, más de un mes en ese desierto. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces vamos a experimentar, a hablar un poquito qué es la tentación, que es de lo que quiero hablar. Porque allí fue llevado para ser tentado. No fue para otra cosa. El Espíritu Santo nos lleva a sitios y a lugares con un fin, con un propósito. No es un Dios caprichoso, no es un Dios aburrido, es un Dios que hace las cosas con un fin, con un propósito, con una meta, con una finalidad. Pero a veces nosotros no captamos la meta ni la finalidad que Dios tiene para nosotros. Que no entiendas no significa que Dios no tenga un plan. Muy bien. Pero no siempre vas a entenderlo. Muy bien. Pero preguntamos todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué ahora esto? ¿Y por qué ahora lo otro? ¿Y por qué ahora lo otro? Pero Dios tiene un plan cuando te lleva con su Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Algo muy importante, dice Jesús, lleno del Espíritu. Porque estamos hablando del Jesús humano, del Jesús hombre, no del Jesús Dios. Estamos hablando del Jesús hombre, y vino a ser tentado como hombre. Porque como Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Lo entienden? ¿Por qué fue tentado? Precisamente porque era hombre. Porque si es Dios, no le tienta. Porque a Dios no se le puede tentar. ¿Lo entienden? Entonces, ¿por qué lo tentó? Porque era hombre total, pero hombre perfecto. Entonces dice, lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que la Iglesia tiene que reconocer, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque todos los que han creído en Dios y tienen fe, esa es la señal de que tienen vida y tienen el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si has creído, estás aquí y tienes fe, es porque tienes el Espíritu Santo. Si no, no estarías aquí. Los que no tienen el Espíritu, nada les mueve, nada les conmueve, no se preocupan de lo espiritual porque no hay vida. ¿Entienden? En el nombre de Jesús. Entonces, en este tiempo es importante ser llenos del Espíritu Santo. Una cosa llena. ¿Por qué dice lleno? Como si fuera un recipiente. Lleno. No medio, no vacío. Lleno. ¿Entienden esa palabra? Lleno. ¿Se puede ser lleno del Espíritu Santo? Sí, porque uno busca el Espíritu Santo. Amén. Porque uno busca las cosas de Dios, porque uno se ocupa de las cosas de Dios. Y cuando uno pasa tiempo con las cosas de Dios, aleluya, con su palabra, con su Espíritu, aleluya, es lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque es un problema estar vacío. Porque el diablo y este mundo te puede llenar de sus cosas. Y estamos llenos de muchas cosas. Siendo recipientes para Dios, siendo de Dios. El mundo nos mete sus cosas siendo de Dios. Pudiendo tener el Espíritu Santo, tengo otra cosa. ¿Por qué? Que Dios nos ayude. A que solamente lo que tengamos dentro sea lo de Dios. Porque lo de Dios es bueno. Lo que no es de Dios no es bueno. En el nombre de Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Y volvió al desierto. Gracias. Dios te bendiga mucho. Dice, hermanos, aleluya, que volvió del Jordán, porque es donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu. Mira, la palabra dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por quién usted se deja guiar? ¿Por su carne, por su mente o por el Espíritu? Dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para captar esa dirección, aleluya, a esa persona, porque es una persona que nos indica, que nos lleva, que nos mueve, aleluya, tenemos que estar sensibles para poder escucharlo, sentirlo, aleluya, captarlo en el nombre de Jesús.
¿Puedes decir amén? Amén. Si estoy carnal, si estoy humano, aleluya, no puedo captar las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Amén. Que Dios nos ayude. Aleluya. Dice, estuvo 40 días, como he dicho, 40 días. Un ser humano aguantó como humano, ya lo estamos diciendo. 40 días sin comer, no sin beber. Dice sin comer. Porque sin beber no se puede estar más de 3 días. En 40 días hubiera muerto sin beber. Pero es sin comer. Estuvo en ayuno, con sus días y con sus noches. Allí en la intemperie, con los bichos y el desierto. ¿Pero para qué? Aleluya, para ser tentado. Gloria a Dios. Digo algo de paso, todos tenemos nuestro desierto. Aquí no hay nadie que no tenga un desierto. Todos tenemos nuestro desierto. Pero tenemos que decir la palabra que el desierto es necesario. Y dirás, ¿qué? Sí, es necesario. Porque el desierto saca de nosotros, aleluya, y forma nuestro carácter. Amén. En el nombre de Jesús. Digo algo en esta tarde, ¿quién le llevó al desierto? ¿Satanás o el Espíritu Santo? ¿Quién le llevó? Dios le llevó. No le llevó el diablo al desierto. Y a veces decimos, estoy en este desierto más de llevo el diablo. No, te ha llevado Dios al desierto. Aleluya. Lo que pasa es que el diablo aprovecha la situación y viene a tentarte, pero fue Dios quien te puso allí. ¿Para qué? Para hacer algo en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Juan el Bautista se formó en el desierto. Juan el Bautista, el Señor lo utilizó, aleluya, para preparar el camino del Señor. Dice que estaba en lugares desiertos, estaba espeluznado, vestido de pelo de camello, con un cinto de oro, comía saltamontes del campo, era un salvaje. Porque estaba solo en un desierto, Dios lo creó ahí, fuera de los sacerdotes, del problema, aleluya, que había en la ciudad. Y dice, ¿yo dónde lo formo? En el desierto. Aquí no será contaminado, aquí lo haré como yo quiera. Aquí le meteré mi doctrina, mi palabra, y no será, aleluya, pervertido, aleluya, alterado, corrompido por lo que hay dentro. A veces Dios nos aparta para ponernos de lo suyo. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Un poquito más. Entonces, hermanos, aleluya, vemos que la tentación es una incitación, una invitación a hacer el mal. Es una fuerza que nos lleva al mal. Es una inclinación al mal. Vamos a pensar un poco y vamos a diferenciar dos cosas. No es lo mismo la tentación que la prueba. No es lo mismo bíblicamente. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta, pero Dios nos prueba. La prueba es para sacar algo bueno de nosotros, para formar nuestro carácter, para que nuestra vida espiritual crezca, madure. Pero la tentación no. La tentación es para incitarte al mal. Para inclinarte al mal, para que hagas lo malo. Y eso nunca puede venir de Dios, porque Dios no me va a incitar a hacer lo malo. ¿A que no? Nunca. Por tanto, la tentación viene de Satanás, pero ojo al dato, también puede venir, aleluya, de nuestra concupiscencia. Hay dos calles, o dos, aleluya, vertientes por las que viene la tentación. Puede venir exterior, o puede venir interior. La interior es la concupiscencia, como dice Santiago, aleluya, que ahora lo miraremos. Amén. Dice, cada uno es seducido cuando de su concupiscencia es atraído, seducido, aleluya, y da a luz el pecado. Entonces hay algo que está dentro de nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano está inclinado al mal. Porque tenemos un pecado hereditario que se llama el pecado original. Entonces todo ser humano que nace y no conoce a Dios está inclinado al mal por naturaleza, porque tiene una concupiscencia. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces mi concupiscencia también me tienta, porque es algo que me gusta, porque es algo que me inclina. ¿Qué te ofrece? Algo que te gusta. ¿Verdad que el diablo tienta desde fuera? Pero es que desde dentro hay algo que lo atrae. ¿Lo entiendes? No tendría sentido si alguien me tienta desde fuera, pero yo no tengo anhelos, ni deseos, ni hay nada en mí. Como pasa con Cristo, ahí está el ejemplo. Al Señor vino, pero como Él no tenía incitación, no tenía inclinación, no tenía concupiscencia, no podía inclinarse hacia nada. Pero el ser humano que viene, a todo ser humano que viene al mundo, como es inclinado al mal, sí que se incita, sí que se inclina, sí que cae. ¿Puedes decir amén? Amén.
¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Entonces la tentación viene de dos vertientes. De Satanás exteriormente, por supuesto Satanás está para tentar. La palabra diablo significa acusador. Y la palabra Satanás, aleluya, adversario. Pero también una de las variantes es tentador. Dice, vino el tentador. El tentador es el que tienta. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Les pruebo algo. Mira, hermanos, en el milenio, estamos en el tiempo de la gracia. Viene la gran tribulación y después viene el milenio. En el milenio, para probar, aleluya, de que el diablo no es el culpable de todo, sino que también tenemos nosotros una concupiscencia, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, que será atado el diablo, que será atado por 1000 años, para que no engañe a las naciones, para que no engañe al ser humano, para que no lo tiente, para que no haga su obra, y será atado, encerrado en el abismo 1000 años, pero se seguirá pecando, porque habrá pecado en el milenio, habrá gente que peque. ¿Por qué? Porque sigue quedando la concupiscencia en el ser humano. Hay dos enemigos, está el diablo, pero es que tengo otro aquí dentro yo, que es mi concupiscencia, y esa es la que tenemos que luchar, ¿verdad que sí? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Yo tengo un enemigo, y ese enemigo soy yo mismo, ¿verdad? Amén. Y de los deseos de los ojos, aleluya, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hay una inclinación real, no es mentira, no es inventada, no es ficticia, es real. Aleluya. Y del espíritu lucha contra la carne, ¿verdad que sí? ¿Hay una lucha real? Entonces, ¿hay algo ahí real, hay una fuerza real que nos inclina al mal? Por naturaleza. ¿Pueden decir amén? Amén. Los niños ya de pequeñitos se pelean, son celosos, envidiosos, rabiosos, desde pequeños, porque hay una concupiscencia. ¿Pueden decir amén? Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces vino para tentar, como bien decimos. Aleluya. Santiago 1:12. Vamos a leerlo, por favor. Mis ayudantes me ayudan y vamos rápido. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Carmelo, ¿lo lees, por favor? Tú que lees claro y alto. ¿De 12 al 15? Sí. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se da cuenta cómo lo dice el texto? Dice cada uno, no cada familia, no cada grupo, no cada cultura, no, personalmente, individualmente, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Lo entiende? Ahí está dentro, de su propia concupiscencia es atraído. Porque hay cosas que a la carne le gustan, a la persona misma. Y eso es lo que, aleluya, le hace caer. Por eso el diablo aprovecha desde fuera. Yo tengo un enemigo desde dentro, pero hay otro desde fuera que ofrece precisamente lo que le gusta al de dentro. ¿Entienden o no? Aleluya. Por tanto, ahí está la tentación. Pero ¿qué dice? Bienaventurado, feliz, dichoso, el que soporta, el que resiste, el que aguanta, el hombre y la mujer que aguantan, aleluya, porque recibirá la corona de la vida cuando haya resistido esa tentación. Es decir, humanamente Dios nos enseñó, no es algo imposible, que se puede resistir la tentación. Se puede decir sí y se puede decir no. ¿Cuántos no creen eso? Aleluya. Como el que fuma, como el que hace otra cosa. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero también no puedes hacerlo. Sí, señor. ¿Está esa opción o no? Está el sí y está el no, y Dios lo ha demostrado. Puedes decir sí y doblegarte a la tentación y decir no. La gloria sea para Dios. ¿Pueden decir amén? Entonces dice, cuando resista recibirá la corona de la vida. La Biblia habla de 5 coronas diferentes. Aleluya. ¿Pueden decir amén? Amén. Aleluya. Está la corona, aleluya, de la vida, de la justicia, de gloria, la corona incorruptible. Aleluya. Esas son las 5. Incorruptible, de gloria, de vida, de justicia, de gozo. 5 coronas de oro.
En los ancianos ven 24 ancianos con coronas de oro. Y es señal de victoria, de que ha llegado, de que está en ese lugar, de que lo ha conseguido. Aleluya. Aleluya. ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces dice, bienaventurado el que soporta, porque cuando haya resistido y haya estado firme, recibirá la corona. Es posible resistir. ¿Pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Un poquito más. Y hermanos, también dice, aleluya, precisamente le ofrece lo que necesita. ¿Te das cuenta? Tuvo hambre después de 40 días. ¿Qué clase de hombre? Tuvo hambre una persona, tenemos hambre a horas, ¿verdad? Horas. Pero dice que tuvo hambre cuando pasaron los 40 días. Tuvo hambre. Y entonces que vino a ofrecerle lo que necesitaba. Por eso la tentación viene según lo que uno necesita. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es un buen psicólogo. Aleluya. Dice, sabe más por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque desde el principio de la humanidad, hace 6.000 años, mira cuántas generaciones se han levantado de personas humanas, aleluya, ha tentado a todos. Y sabe que si pincha por aquí, salta por aquí. Ya lo sabe. Ha tentado a millones y millones y millones y millones. Y los caracteres son todos iguales. Entonces sabe el carácter. Este es de esta manera, pues yo le pincho por aquí y sale por aquí. Este es de la otra manera, pues yo le pincho por aquí y sale por aquí. Ya lo sabe, lo tiene comprobado cientos de veces, millones de veces. ¿Lo entienden o no? Sin la ayuda de Dios, eso no se puede controlar. Es matemático, él tiene unas matemáticas exactas y sabe, aleluya, que sin Dios tienta aquí, salta por aquí, tienta aquí, salta por aquí. Lo tiene comprobado, son matemáticas. Que el Señor reprenda las matemáticas del día. Amén. Aleluya. Que no le salgan los números. Vale, entonces dice, tuvo hambre, y dice, di que estas piedras, mira lo que dice, mira cómo le tienta, porque él lo sabe o no lo sabe, porque dice, si eres hijo de Dios, si eres el que dices, si lo eres, si eres de verdad, eres capaz de convertir una piedra en pan. Si eres, mira cómo lo tienta, ¿te das cuenta? Si eres, porque dudo que lo sea. Si eres, hazlo, si no lo haces es porque no eres. Claro, tiene hambre, 40 días sin comer. ¿Qué le costaría hacer una piedra o un pan? De esos de kilo, de esos del pueblo, con la miga bien apretada. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Podía hacerlo o no? ¿Podía hacerlo? ¿El dueño del pan podía hacerlo? Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de lo material. Y estamos muy ocupados en lo material. Yo lanzo la piedra, y me la lanzo a mí también. Aleluya, estamos muy ocupados de lo material, del pan, de lo vulgar, de lo material, de lo exterior, de lo físico, de lo humano, de lo mundano. Pero dice el Señor, no vive el hombre de esto solo. Hay algo más que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Se vive de esto. Entonces puedes tener todo el pan que quieras en el mundo. Pero ¿por qué la gente tiene tantos problemas? ¿Por qué, aleluya, no se soluciona? ¿Por qué no es una cosa material? Porque hay algo más. ¿Por qué acudimos a Dios? Si tienes dinero, si tienes casa, si tienes familia, si aparentemente tienes todo lo que se necesita en el mundo y en la vida, ¿por qué vienes a Dios? Porque hay cosas que no las soluciona el mundo. Solamente es Dios. Señor, haz tú la obra. Claro, porque tú no puedes, porque la casa no te sirve, porque los dineros no te sirven, porque la familia no te sirve, no llega. El único que llega es Él. El único que llega es Él. Y tenemos que venir a Él. Entonces Él dijo, no solo de pan vive. La persona que se crea que vive de pan solo se equivoca. No vives de lo del mundo, de lo material, se vive de la palabra de Dios. Entonces ahí tienes vida de verdad. ¿Pueden decir amén? Amén. Ya que voy un poquito. ¿Me dejan 5 minutos? Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aleluya, le dice que se convierta las piedras en pan, y Jesús le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, vive de algo más, y vive de la palabra de Dios. Le llevó a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense bien que la palabra dice en un momento. Desde un monte no se ven todos los reinos del mundo, esto es imposible. Pero el diablo le mostró como una película. Tiene esa capacidad y le mostró todos los reinos y la gloria de esos reinos al Señor. Se los mostró todos como una película. Y le dice, mira, todo esto te voy a dar
Porque a mí me ha sido entregado, quédate con este detalle también, el diablo tiene la potestad y el poder y la gloria de todos esos reinos. Porque dice, a mí me ha sido dado. ¿El Señor le replicó cuando le dijo eso? No, porque sabe que es verdad, que lo tiene. Algo más profundo digo en esta tarde, se hacen pactos con el diablo, pactos satánicos, y por eso el diablo le da cosas, porque puede dárselas, aquí lo dice. Dice, a mí me ha sido dado, yo lo tengo, y yo lo doy a quien quiero. Mira la palabra, yo lo doy a quien quiero. Entonces es verdad que da, pero después te pide la cuenta. Sí que te da, pero después te pide la cuenta. Se ora por gente que hace pactos con el diablo para tener dinero, pactos con el diablo para tener fama, para tener poder. En cantantes, en deporte, en música, en todas las cosas, áreas, José, se hacen pactos con el diablo. Y el diablo los da. John Lennon, asesinado, aleluya, lo llevó a Maldo, se comprobó que hizo un pacto con el diablo. Elvis Presley, aleluya. Y mucha gente importante, pactos con el diablo. Por eso hoy están y mañana no están. Y en 2 días sale para arriba. ¿Y dónde ha salido este? Bueno, como que ha hecho un pacto y el pacto, aleluya, le ha ayudado a llegar a lo más alto. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir aleluya? Aleluya? Es decir, que ahí no miente, se lo dice. Dice, pero mira, quiero algo. Si tú postrado me adoras a mí, yo te lo doy. Y esto lo está repitiendo en toda la humanidad. Quiere que le adoremos. Hay iglesias satánicas, iglesias satanistas, iglesias luciferinas que se está adorando a Satanás. Porque reclama adoración. Quiere ser como Dios. Por eso el ser del anticristo que levantará a ese hombre que viene por obra de Satanás, aleluya, dice, se sentará en el trono de Dios como Dios. Porque quiere adoración. ¿Puedes decir amén? Amén. Aleluya. Y también, aleluya, lo vemos en el Génesis que dice, no, aleluya, no moriréis, cuando le dice a Adán y Eva, sino que seréis como Dios. ¿Se dan cuenta como siempre quiere ser como Dios? Seréis como Dios. El anhelo que tiene Él se lo quiere pasar al ser humano y le dice, vas a ser como Dios. Y el ser humano está jugando a ser Dios. Hay una cosa que se llama el transhumanismo y quieren, aleluya, hacer el superhombre. Incluso quieren luchar contra la muerte y dicen que el hombre no va a morir, que la muerte es una enfermedad. Aleluya. Están jugando a ser Dios. Están jugando con la genética para, aleluya, poder hacer como Marvel, juntar un hombre con un murciélago, hacer ahí un experimento, pero no salen. ¿Por qué? Porque tiene un límite puesto por Dios. Amén. Si no, ya hubieran creado monstruos por todas partes. Pero no pueden, tienen un límite puesto por Dios. Pero eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Pero nosotros no vamos a esas escalas tan grandes, ¿sabe? Nosotros ya nos sirve con saber que si no estamos en el Señor, el diablo quiere hacer daño a nuestros matrimonios, quiere hacer más daño a nuestros hijos, quiere hacer daño a lo que queremos y está alrededor, que no hay que ir muy lejos. Aleluya, que es aquí cerca, que si yo dejo puertas abiertas, va a hacer daño. Y lo hace. Que el Señor lo reprenda. El diablo no es un juguete. El diablo no es de mentira. El diablo no es una invención de los hombres para asustar a la gente. El diablo es algo real. ¿Puedes decir amén? Amén. Aleluya. Hace mucho tiempo que no se ven manifestaciones satánicas, ¿verdad? Pero si usted está en una liberación, usted se da cuenta de que existe lo bueno y lo malo. Tienen una mirada que se clava en el alma. Tiene una mirada que no es normal. Yo he tratado pocos, porque hoy se manifiestan pocos. Pero cuando te miran, les juro, hermanos, aleluya, que no es una mirada normal. No te olvidas de esa mirada nunca. ¿Puedes decir amén? Amén. Estamos tratando con una muchacha joven, Carmelo, aleluya, ya lo conté aquí alguna vez, que pesaba poquito, pero movía 4 hombres como si fuéramos trapos. Y tenía una mirada que se clavaba. No era la suya, era lo que había dentro. El Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por favor, tómatelo en serio. Porque no se ve, pero está. Amén. ¿A Dios lo ves? Pero está, ¿verdad? Amén. El diablo no se ve, pero también está. Que el Señor lo reprenda. Amén. Venga, ya terminamos, les dejo. Aleluya.
Dice, hermano, que después de allí lo sube al pináculo del templo, a Jerusalén, que es la ciudad santa, y lo lleva al templo y lo pone encima del techo. Y le dice, tírate abajo al suelo, tírate. Dice, ¿por qué? Porque dice la palabra que va a mandar a sus ángeles para que te cojan y que tu pie no te estrelle, para que te dejen bien. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Lo entienden? Mira, dice que nunca es tan malo el diablo como cuando lleva una Biblia debajo del brazo. Porque le decía escrito está. El diablo también le decía escrito está. ¿Se conoce la Biblia al diablo? Le da igual que lees la Biblia. Le da igual. Aleluya. Nunca es tan malo como cuando lleva la Biblia. Por eso hay denominaciones, sectas, falsas religiones. Porque él juega con la Biblia y engaña con la Biblia. ¿Pueden decir amén? No se fían de todo lo que ven por el teléfono. Porque hoy hay muchos apóstoles, profetas y cosas. Pero el diablo también engaña por medio de eso. ¿Pueden decir amén? Aleluya. La iglesia tiene que ser alerta, con conocimiento, sabiendo lo que hace. Por eso decimos tanto, pasa tiempo con esto. Porque hoy estamos en un riesgo de que nos pueden engañar. Que la gloria sea para Dios. ¿Pueden decir amén? El Señor fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados y también vamos a ser probados por Dios. Pero hay algo, dice, Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Ahí es algo muy bueno. Porque es verdad que el diablo va a tentar, pero el diablo también está sujeto a lo que Dios le permite. ¿Lo creen o no? ¿Qué pasó con Job? Tío Ángel, aleluya. Le dijo, sí, ahí está, tócale, pero guarda su vida. No toques su vida, le puso un límite Dios. Tú puedes actuar, pero en el límite que yo te doy. Entonces sí que vamos a ser tentados todos por el diablo, pero la última palabra la tiene Dios. Él sabe hasta qué punto te puede tentar. Gloria a Dios. Menos mal, porque si no fuera por un límite de Dios, ¿hasta qué punto tentaría? ¿Hasta qué punto haría daño? ¿Lo entienden o no? Aleluya. Sin Dios sí da miedo, con Dios no. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aleluya, decirle que Jesús venció y dio ejemplo. Aleluya, pasó por todo. También quiero decir otra palabra para terminar. Dice, fue tentado en todo. Mirando la original y mirando otras versiones, quiere decir que esas tentaciones que aparecen ahí, aparecen escritas. Pero es que hay otras tentaciones que no aparecen escritas. ¿Qué quiere decir? Que lo tentó en todo. Y ya sabemos lo que quiere decir eso, ¿verdad que sí? Todas las tentaciones posibles, ahí estaban. Él lo probó todo. Pero salió sin pecado. ¿Pueden decir amén? También hay alguien que dice, pudo pecar, no pudo pecar, y tengo que decir, no, Dios no puede pecar. No cabe en Dios. Dios no tiene concupiscencia, Dios no puede pecar. No. ¿Pueden decir amén? La gloria sea para Dios. Entonces, iglesia, vamos a ser sabios. Aleluya, estamos dentro de un cuerpo de carne y vamos a ser tentados, tanto de fuera como de dentro. De fuera no lo puedo controlar, ya termino. De fuera no, porque yo no puedo impedir que el diablo venga a tentar, yo no puedo, pero sí puedo corregir lo que tengo dentro. Lo que tengo dentro lo tengo controlado, sujeto. ¿Cómo? Con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Ahí está, sujeta esa concupiscencia. Porque si yo lo dejo suelto, me busca la ruina. ¿Puedes decir amén? Cerramos los ojos un momento, un minuto. Aleluya, un minuto. Cierra tus ojos y da gracias a Dios. Señor, ayúdame. Es decir, usted lo sabe, hombre y mujer. Aleluya, de todas las edades. Usted sabe, aleluya, cuál es su concupiscencia, cuál es, aleluya, su talón de Aquiles, su parte débil, donde uno tropieza siempre, lo que uno tiene que corregir. Aquí, aleluya, es algo privado, ¿verdad? Pero por favor, sé sincero, sé sincera. Eso solamente lo vas a poder sujetar y lo vas a poder arreglar en la presencia de Dios. Porque sin Dios no lo vas a corregir, no lo vas a sujetar, no lo vas a doblegar, no lo vas a educar. Porque la carne piensa las cosas de la carne, pero el espíritu y las cosas del espíritu. La carne, aleluya, es muerte, el espíritu es vida. Aleluya. La carne produce obras de carne y todas son de mal nombre, de mala naturaleza, con problemas, con adversidades, aleluya, problemas y necesidades. Pero el espíritu te va a llevar a todo lo espiritual, a lo bueno. Entonces, iglesia, más que nunca tenemos que ser espirituales. Dile, Señor, ayúdame a corregir, ayúdame a doblegar
congregar, ayúdame a sujetar con tu espíritu y con tu palabra, aleluya, la concupiscencia que hay en mí. Porque Dios te guarda del de fuera. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Pero por qué alrededor? Porque hay un cerco de Dios que te guarda. ¡Aleluya! Por eso no puede ir directamente, dice, alrededor, buscando por dónde entrar. No dejes, aleluya, no aportilles ese vallado, no aportilles esa protección. Anda alrededor porque no puede entrar. Pero hay alguien que sí lo tienes dentro y es la concupiscencia. Ya vive contigo. Hace muchos años que camina contigo y te hace tropezar en la misma piedra. Y no te hace avanzar, no te hace crecer, no te hace prosperar en el Señor cuando tú lo anhelas, cuando tú lo deseas, cuando tú quieres. Pero no puedes. Aleluya, pues el Señor te ha dado las armas y te toma la armadura de Dios para que podáis resistir, aleluya, los dardos del diablo. Ahí está, coge la espada de la palabra, coge el yelmo, coge el escudo de la fe, coge la salvación. Iglesia, hombre y mujer, hermano y hermana que me escuchas hoy, revístete de la armadura de Dios y podrás vencer, da igual el problema cual sea. Aleluya, si de temperamento, aleluya, si de hechos, si de pensamientos, de lo que sea, lo vas a controlar en la presencia de Dios. Hombre o mujer, lo vas a controlar, lo vas a sujetar. Aleluya, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y gracias por este mensaje, Dios mío, en el nombre de Jesús, que corra y sea glorificada tu palabra, que llegue donde yo no llego, Padre. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir aleluya? Gracias por aguantarme. Amén. Vamos a dar gracias por este culto en el nombre de Jesús. Bueno,